Bueno, continuamos exactamente 10 horas 24 minutos y estamos en contacto con el diputado provincial Carlos Delfrade. Carlos, buen día. Hola Pedro, qué gusto. Gracias como siempre por el espacio. Y yo viste, sigo el caso Vicentín. Cada vez que sale algo, estoy ahí Están presente. ahí. Se reunió al final la asamblea de La socios, asamblea. pero me parece que no hubo muy buena perspectiva. Mucho ruido y pocas nueces, como decía un viejo refrán. 45 minutos de reunión en el estacionamiento que tiene la empresa Vicentín, allí en Avellaneda. Y allí había en realidad 64 accionistas de los 109, pero que tienen cerca del 98% del total accionario de Vicentín, de acuerdo a lo que dice la propia empresa. Entonces se dispuso el nombramiento de 3 directores transitorios hasta la próxima asamblea, que va a ser el 31 de marzo del año que viene. Y lo que se oficializó por sobre todas las cosas es la imposibilidad de darle explicaciones a la gente. Cerca de un 9% de los accionistas se manifestaron en contra de todo el proceso, votaron en contra tanto de la memoria del balance como también de lo hecho por el directorio anterior. Eso, acordate, Pedro, va a tener cola porque va a haber gente que va a impugnar próximas decisiones de la Asamblea de Accionistas de Vicentín a partir de esto. Y además lo que queda políticamente expuesto es que no hay ninguna voluntad de explicar el destino de los fondos del Banco Nación. Acuérdense siempre que estamos hablando de 795 millones de dólares que entre agosto del 2019 y enero del 2020 8 directores de Vicentín se la pusieron a ese dinero, a ese monto fenomenal de plata, se lo pusieron en cuentas propias, se lo pusieron en sus propios bolsillos. Eso es lo que alguna vez tendrán que explicar. Y en forma paralela, ahora sigue abierta la posibilidad de pensar qué va a pasar con el concurso de acreedores de Vicentín y qué va a pasar con la justicia penal. Nosotros el martes de la semana que viene, en la Comisión de Seguimiento de Vicentín, vamos a estar recibiendo al fiscal Moreno de la ciudad de Rosario, que ha convocado nada más y nada menos que al presidente de la Nación, Alberto Fernández, para que declare en calidad de testigo sobre todo este tema de Vicentín, y sigue la incertidumbre sobre el futuro. No se sabe qué va a pasar con Vicentín, pero sí lo que se me ocurre es volver a reafirmar nuestra idea, nuestro análisis sobre que Vicentín va camino hacia la extranjerización, que todo lo que está haciendo es para acomodar más o menos las cosas para que alguna empresa transnacional se quede con Vicentín. Y alguna empresa transnacional que seguramente los tendrá como socio adentro también a ese grupo que me parece que no sé si son 8 o 10 que realmente fueron los que vaciaron esa plata y que recibieron y la mandaron para cuentas personales, o yo Sí, estoy sí. equivocado. Sí, sí, es así, pero además yo te digo 8 porque son los 8 que fueron denunciados en su momento penalmente por la Justicia Federal de Buenos Aires, como que se apropiaron y desviaron, como siempre te digo, con una cifra que para mí es vital y que siempre soy el que lo repite, pero me parece que es lo más elocuente para que la gente entienda que se quedaron con dinero del pueblo argentino porque es dinero del Banco Nación. 1.418 transferencias bancarias hicieron estos 8 directivos de Vicentín, que en su momento el fiscal Policita le pidió el embargo de sus bienes justamente por haberse quedado con plata del pueblo argentino. Y eso es lo que estamos viendo, cómo Vicentín terminó siendo el vehículo por el cual se lavó dinero, se fugó capitales e ingresó dinero del Banco Nación. Para mí, con la jefatura política del ingeniero Macri y con sus dos principales lugartenientes, que era el presidente del Banco Central de la República Argentina en su momento, Guido Sanleris, y el presidente del Banco Nación en su momento, Gabriel González Fraga, y su socio santafesino, Carlos Castellani. Todos imputados, todos Están todos imputados. imputados. Bueno, Sí. y la justicia ahora, ¿cuál es el paso siguiente de la justicia? Porque, bueno, tenían que ¿Cuál presentar de el las justicias, balance, Pedro? Porque eso es lo que también hay que empezar a precisar. ¿Cuál de las justicias? Porque como hay tantas causas, claro. te vas a encontrar con varios escenarios. Si vamos a la justicia ordinaria de Santa Fe que tiene el concurso de acreedores, ellos han puesto justamente la fecha del 31 de marzo porque ahí es donde se hace supuestamente el último informe de los síndicos. Entonces, de acá al 31 de marzo es muy difícil que encontremos grandes novedades de parte del concurso de acreedores. Eso por un lado.
es lo de Lorenzini, allá Sí, sí, en sí, entonces Reconquista. sí. Después tenés la justicia provincial, con esto que yo te decía, el fiscal Moreno, que va hacia una idea muy clara de que hubo un proceso de lavado, de vaciamiento de todo lo que venimos contando, y que a mí me parece que va camino a imputarle responsabilidades políticas, no solamente a los titulares del Banco Nación y del Banco Central, sino, insisto, al propio expresidente de la Nación, Mauricio Macri, como jefe de toda esta asociación ilícita que a través de Vicentín le robaron tanto dinero al pueblo argentino. Esa es otra de las causas, también de la justicia provincial. Y después tenés Justicia Federal de Reconquista, en donde se está investigando lavado de dinero. Bueno, Y después, esa para mí es, a ver, es la base de todo, de saber por dónde tiene que ir el hilo, yo digo, para determinar si hubo eso, lavado de dinero, hubo realmente, tiene que haber una expropiación, porque si hubo lavado de dinero, hubo malversación de fondos directamente de la empresa para perjudicarla a la empresa. de hecho, eso ya está comprobado, ya está puesto en todos los juzgados, todo lo que estamos mencionando, eso ya aparece. Lo que pasa es que ahora hay una segunda vuelta de lo que se llama el discovery pedido por los bancos extranjeros, que es el seguimiento de los rastros contables a partir de los asientos virtuales por computadoras, en donde empiezan a aparecer también dudas muy grandes. Nosotros el lunes vamos a presentar un pedido de informe en la legislatura. Pedro, te lo anticipo en exclusiva para vos, por la generosidad que siempre tenés para con nosotros, porque hemos determinado, hemos detectado que entre el año 2014 y 2016 ingresaron más de 220.000 toneladas de soja paraguaya al puerto de General Lagos, donde está Dreyfus. Ujú. Sin embargo, el puerto de Dreyfus estuvo inactivo 5 años, Pedro. Con lo cual la importación de soja, mentira, No salía de allá. termina siendo un juego, no salía de acá. Y eso también ha pasado con Vicentín. Lo vamos a presentar el lunes, allí está involucrado el delegado que en aquel momento puso el macrismo, incluso violentando las propias leyes propias del SENASA, que es el señor Cristian Cuna, que ahora es el titular del PRO, Ujú. porque realmente está todo mal hecho. El SENASA fue desarticulado para que las terminales portuarias hicieran lo que quisieran en la provincia de Santa Fe y en todos los puertos de la Argentina. Por eso tenemos un problema muy serio. Esta documentación que yo te cuento es escandalosa. Son muchas toneladas de soja que aparecieron como importadas y nunca entraron, Pedro. Nunca entraron. Y eso genera un movimiento impositivo, el gobierno no cobró, las empresas ganaron plata. Entonces, toda una ficción, y toda esa ficción sirvió para sacarle la plata a los productores, sacarle la plata al Estado santafesino, al Estado argentino, un gran saqueo instrumentado de arriba hacia abajo durante el macrismo con algunas figuras, insisto, que van a tener proyección política como Cuna, que ahora es el titular del PRO en la provincia de Santa Fe. Y Carlos, ¿cómo está el tema de lo que planteaba Paraguay con respecto a esa denuncia que hizo Paraguay? ¿Cómo está eso ahora? Porque eso también, a ver, hay países que Eso están termina investigándose acá en Reconquista, eso lo está investigando el doctor Roberto Sanún, que es la causa, Pedro, que a vos te interesa, que es la cuestión del lavado de del dinero. lavado de dinero, claro, Exactamente. bueno, esa es la causa que también está metido en la justicia paraguaya, porque bueno, también está Sí, sí, claro. diciendo, bueno, Ahora, sí. eso derivó para que sea investigada acá en la justicia de Reconquista, por una cuestión de jurisdicción. Así que sobre eso se está investigando, pero insisto, empiezan a aparecer manejos rarísimos, empezamos a darnos cuenta que se han inventado importaciones, así que si se inventaron importaciones, imagínate las exportaciones que nunca se dijeron, Pedro, Sí, 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 totalmente, para no pagar impuestos. Es totalmente, escandaloso lo que pasó durante esos 4 años, por eso Vicentín es la expresión que sintetiza toda una política nacional destinada al lavado de dinero, a la fuga de capitales y a evadir permanentemente los controles del Estado. Por eso ponen el grito en el cielo cuando al gobierno nacional se le ocurre mínimamente regular, porque no estamos hablando de un gobierno socialista, estamos hablando de un sí, 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 gobierno sí. capitalista que lo único que quiere es regular para que el Estado no siga siendo solamente bobo y cómplice. Y con Bueno, eso ya ponen el grito en el cielo porque claramente venimos de todo esto que estamos contando. lo que pasa es que, a ver,
Carlos, que si eso lo hace Vicentín, que es una empresa argentina, me imagino lo que harán las otras tres que son Y bueno, internacionales. Lo de Dreyfus, alevoso, que diga el SENASA en mayo del 2016 que entraron 220.000 toneladas de soja importada de Paraguay por el puerto de Dreyfus cuando hacía 5 años que estaba quemado, Claro, sí, nada, que no nada. laburaba. Sí, sí, Eso sí. quiere decir que el SENASA formaba parte de una banda de ladrones absolutamente habilitado por el gobierno nacional. Ahora yo, a ver, por ahí uno, viste, empieza a razonar un poco, Carlos. Y ahora, ¿por qué la gente, a ver, no apoya esto de decir, esto hay que, a ver, tomarlo y agarrarlo al Estado y empezar a investigar todo pieza por pieza para determinar y saber, porque, a ver, es plata del pueblo argentino, es plata de nosotros. Es decir, no sé por qué hay gente todavía que sigue insistiendo en que, a ver, expropiar una cosa que está totalmente, a ver, hecha un desastre, porque en realidad la vaciaron, la robaron, trabajaron sin pagar impuestos, hicieron, siga trabajando o pase a mano extranjera si es la oportunidad para que el Estado pueda tenerla y por empezar a regular un poco este tema, porque va a ser plata que va a ingresar para todos nosotros, para la Argentina. No entiendo cuál es la idea. Para mí son dos caminos de respuesta a tu pregunta. Mucha gente cree que esto es solamente propaganda kirchnerista lo que estamos diciendo. Por eso lo que hay que decir es que yo no formo parte del kirchnerismo. Pero además está la otra, que es para mí la peor, que es no ver para no creer. Es decir, no quieren ver la realidad de lo que produjo el macrismo, especialmente a partir de los puertos, para no creer que en realidad el macrismo fue un proyecto de dominio, de subordinación, de dependencia, que ha generado una tremenda explosión social en la Argentina con tantos desocupados y tanta gente explotada. No lo quieren ver, no lo quieren creer y por lo tanto lo niegan. Esa negación lleva a otras negaciones, como por ejemplo la negación de la pandemia, la quema de barbijos y todas esas cosas que hemos visto en los últimos tiempos, o todos somos Vicentín, que es por lo cual empezamos a charlar esta mañana, Pedro. Bueno, te paso otro tema porque la verdad que hay un tema que me está preocupando que es el tema de la situación del COVID en Santa Fe. Y bueno, no sé, por ahí algunos plantean el tema de que, bueno, tenía que llegar y que tenía que ser el momento y que, bueno, el momento es ahora. Pero me da la impresión que no hay, y no hablo únicamente, yo el otro día hice una editorial con respecto a esto, no solamente en la Argentina, no solamente en la provincia de Santa Fe, sino en todo el mundo. Es como que cuando se avanzó en algo es imposible retroceder. Es decir, no tienen la fuerza necesaria, por no decir otra cosa, como para decir, muchacho, acá se terminó la joda, empezamos de nuevo, porque esto hay que pararlo. Y terminan haciendo medidas que realmente no, si por ejemplo toque de queda en Francia de las 9 de la noche a las 6 de la mañana, que el virus sale de las 9 de la noche a las 6 de la mañana, y después se termina a lo mejor aglomerando un montón de gente en colectivos, en subte, en trenes, para ir a trabajar a las 6 de la mañana, se terminan contagiando todo de nuevo. Es decir, pareciera como que, no sé, no hay fuerza como para decir, a ver, y lo vinieron diciendo durante mucho tiempo, si tenemos que volver para atrás, vamos a volver para atrás, pero no se vuelve para atrás. ¿Cuál es la razón de eso? Es decir, no hay posibilidad de volver para atrás, es decir, la gente no se da cuenta que, es decir, yo creo que a todo el mundo ya nos ha tocado, a mí me tocó el papá de un amigo que falleció hace 2 días, es decir, la mamá también está internada. Y vos decís, la puta, pero che, loco, no se puede volver un poquito para atrás para ver si podemos acomodar un poco la cosa. ¿Cuál es la razón? ¿Cómo vos ves esa situación? Yo lo veo muy débil a los gobiernos, el gobierno de Santa Fe es uno de ellos, también el gobierno de Rosario, los veo muy débil en sostener firmemente la defensa de la salud como principio básico de la economía, de lo laboral y de lo que sea. No los veo con voluntad de enfrentar a los sectores medios que, escandalizados,
necesitan por supuesto el dinero como lo necesitan todos, pero que subordinan la salud a la cuestión del dinero. Y me parece que allí hace falta que los gobiernos se pongan firmes. No está esa firmeza, Pedro, están pensando ya en la cantidad de votos que pueden acumular el año que viene y me parece que la ecuación tiene costos por todos lados, costos políticos, pero fundamentalmente el costo de las vidas humanas. Lo que vos contaste sobre el papá de un amigo que falleció es eso, arriesgarse a no respetar las cuestiones mínimas de cuidado es arriesgarse a morir. Y me parece que el que tutea a la muerte es un suicida y que lamentablemente no tiene solamente responsabilidad sobre sí mismo, sino sobre las otras personas en las cuales se desenvuelve socialmente. Y ese es un problema, creo que hay que hablar con mucha claridad en la gente, por más que uno sea totalmente antipático y antipopular, pero hay que decirle a la gente que trate de cuidarse lo más que se pueda, porque realmente la muerte se lo lleva, nos lleva puesta. Hasta que no aparezca la vacuna, Pedro, vamos a ver mucho de eso. Por eso es tan interesante marcar cómo en Europa hoy ya hay toque de queda, por más que efectivamente no tiene mucha lógica sobre que el virus solamente circule entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Pero esa es la lógica política para decirle a la gente, basta de reuniones sociales, basta de encuentros, de 9 a 6 de la mañana, el que sale lo metemos preso, para cuidarlos, para tratar una vez más de insuflar aquello de la conciencia cívica, de la conciencia social, que claramente en la Argentina ha sido derrotada por este negacionismo, este no ver para no creer, y que termina generando para mí un retroceso muy grande en la conciencia política de nuestro pueblo. Sí, totalmente. Carlos, algo más que uno plantea ese que tenés a lo mejor una definición de esta situación. A ver, yo no le tengo mucha confianza a la vacuna, pero por una cuestión, para ver, por una cuestión no de la vacuna en sí, sino que cualquier médico o infectólogo uno habla, de amigos, Uh conocidos, -huh. dicen, y la vacuna demora 2 o 3 años, porque hay un proceso, porque el proceso tiene que ver con muchas cosas, con a ver las cosas que puede traer aparejada, no es un, no, está bien, está trabajando todo el mundo en esto. Ahora yo digo, no habría que tener, a ver, un plan B, yo lo hablo siempre en la parte de educación porque tengo una doctora en educación que habla mucho conmigo y bueno, me asesora un poco en el tema y le agradezco. No habría que inventar un plan B por las dudas, porque, a ver, cuando uno ve Europa y ve que pasó el verano y sin embargo los rebrotes siguen, 22.000 casos en Francia y tantos otros en España, y sigue, y si la vacuna no funciona en enero, en febrero y en marzo hay que empezar las clases, no habría que haber, a ver, un plan B, es decir, bueno, a ver, ¿qué hay que hacer? Computadora para los chicos, internet en todos esos lugares, cómo se consigue, cómo se pone, dónde se hace, cómo se maneja, un nuevo proyecto de educación en caso de que esto sucediera, y así en otras actividades, porque sí, 2 años seguidos sin trabajar, no se va a poder aguantar No, económicamente, claramente. y esto es una realidad, ¿no es cierto? Y cuando yo planteo esto, siguen insistiendo en la ministra de Educación con la presencialidad el año que viene, y siguen insistiendo con que se van a abrir las vacaciones, los bares, las cosas, cuando a lo mejor, a ver, nosotros no podemos hacerlo porque va a seguir estando el virus y cada vez a lo mejor puede llegar a ser peor, no sé. Ayer salió un caso en Rosario, vos debés estar de este lado, Sí, sí. una persona que se contagió hace 3 4 meses atrás y ahora se contagió de vuelta. Es decir, la inmunidad no existe 3 meses, 4 meses. Es decir, no hay que empezar a trabajar en todos estos aspectos con un plan B para ver en caso que no se utilice, y bueno, mejor. Funcionó la vacuna, no lo utilizamos. Pero tenerlo preparado, digo yo, ¿eh? Y de hecho, el plan B es lo que ya se viene haciendo, Pedro, con resultados como los que vemos, Claro. totalmente diferentes, con un principio en donde los primeros
días, los primeros meses de cuarentena funcionaron bien hasta que cayó pulverizado ese plan. Ese plan es el que más temprano o más tarde se va a volver a echar mano, como está pasando en Europa. El plan efectivamente, el único que existe es que la vacuna realmente cure. Pero igualmente es un plan de contingencia, porque en el fondo de todo esto es que el virus es directamente proporcional a todo lo que se ha afectado a la naturaleza de parte del sistema económico que hoy reina en el planeta desde hace casi 5 siglos. Así que ese es el problema serio. Sí. Me parece que esa es una cuestión de fondo. Pero claramente el plan B es lo que venimos haciendo, porque cuando aparezca la vacuna va a estar en la prioridad, y si eso no funciona, Pedro, no queda otra que repetir De nuevo. experiencias anteriores, que son las que estamos transitando ahora. Sin lugar a dudas. Bueno, perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo, como siempre, que nos mantengas al tanto de todo lo que está pasando en Vicentín y en todos lados. Sé que estás presentando un montón de proyectos. Nunca me queda el tiempo como para seguir en ese tema, en los proyectos que estás presentando. No, Pero pero me bueno, parece que vamos a hacer una cosa. son lo que le interesa al Vamos a periodismo, ponernos en no lo que nos compromiso interesa a nosotros. vamos a poner en compromiso que la próxima, es decir, hablamos de Vicentín seguro, porque eso es lo que a mí más me preocupa, pero bueno, vamos a tocar los temas de proyecto que son seguramente No hay ningún importantes. problema, Pedro. Buen fin de semana y un saludo muy grande para toda la gente que tenga la mamá viva, y como en mi caso, aquellos que hemos sentido ya el viaje a la pampa de arriba de nuestra mamá, saber que sigue existiendo en el interior de cada uno de nosotros. Así Sin que lugar a feliz dudas, día para todas las mamás. sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Carlos, como Un siempre. abrazo, Pedro. Bueno, así pasaba el diputado Carlos Delfrade. Un gusto realmente hablar con Delfrade, porque yo cuando, a ver, empecé en cierta forma a tener contacto con el diputado, no lo conocía porque era un diputado que venía de Rosario y una serie de cosas. Empecé a charlar, y una verdad que se da cuenta que calidad de persona es Carlos Delfrade. Así que me parece bárbaro que podamos tener siempre, yo digo, este contacto y esta forma de diálogo con todo lo que él está investigando y haciendo, porque es un investigador, es un escritor, ha escrito muchos libros también, es una persona muy capacitada, un periodista como es nosotros, no, como yo no, mucho más elevado, por supuesto, del periodismo que yo. Pero bueno, ya sabemos que está